Ok, buenos días, les doy la bienvenida nuevamente en nombre del Centro de Innovatividad de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Veral, de todas sus autoridades y todos los miembros del centro. En la mañana de hoy vamos a estar viendo el segundo encuentro sincrónico relacionado con los elementos de la innovación social. En la primera parte estuvimos conversando sobre elementos generales de innovación. Les hice la presentación del modelo de innovación que ha desarrollado el Centro de Innovatividad, basado en ejes, basado en valores, basado en procesos, ¿ok? Y de qué forma ese modelo puede ser llevado a la innovación social. Vimos algunos tipos de innovación muy particulares, vimos definiciones de innovación y como les digo, en este momento vamos a estar trabajando con elementos o los elementos básicos de la innovación social para poder estar todos conectados dentro del mismo sustento teórico que nos permitan entender a lo mejor los procesos que se van a trabajar en el tercer encuentro sincrónico. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar por las definiciones. Pero antes de empezar con las definiciones, quiero hacerles esta lectura para que hagamos después a posteriori un análisis de lo que tiene que ver con las percepciones de la gente, ¿no? Dice, el ciego y los elefantes. Había un rajá que mandó a reunir a todos los ciegos que habían en Sabati y pidió que les pusieran un elefante. Así se hizo. Se les instó a los ciegos a tocar el elefante de manera individual. Uno tocó la trompa, otro el colmillo, otro la pata, otro la cabeza, ¿ok? Y así sucesivamente. Después el rajá se dirigió a los ciegos para preguntarle, ¿qué os ha parecido el elefante que habéis tocado? Un elefante se parece a un cachorro, contestaron los que habían tocado la cabeza. Es como un cesto de aventar, aseguró los que hubieron palpado la oreja. Es una reja de arado, sentenciaron los que habían tocado el colmillo. Es un granero, asintieron los que tocaron todo el cuerpo. Y así sucesivamente. Y cada uno estuvo empeñado en su creencia y empezó a discutir y a eh, querellarse entre ellos, a pelearse entre ellos. Entonces, esta conocida parábola budista nos ilustra tanto de los rasgos de una aproximación parcial y limitada a la hora de escribir una determinada realidad, ¿ok? Como sobre la necesidad de la humildad para contemplarla. Hablamos de lo que vemos, lo que creemos ver, sin reconocer lo que no vemos y posiblemente ven los demás. ¿Por qué les quise poner esta parábola de entrada? Básicamente para que nos demos cuenta, todos, de que los procesos de innovación social son procesos que están relacionados con la percepción de la realidad que nos rodea. ¿Okay? Y esa realidad va a ser interpretada por cada uno de los investigadores, cada uno de los innovadores, cada uno de los estudiosos del área, de una manera totalmente diferente. Entonces, ¿qué nos lleva? A ser humildes y a saber que hay que buscar una integración de todas esas partes, de forma tal que podamos tener una visión concreta y completa de lo que está sucediendo. Okay. Con lo primero que empezaremos es con la definición. Esto pudiera parecer un poco tedioso, porque es largo, pero lo quise hacer así y quise poner diferentes puntos de vista para que ustedes vean cómo esta innovación social es visto desde diferentes perspectivas. ¿Okay? Porque a veces nos encasillamos, y para eso usamos la parábola del elefante, en ver las cosas desde un solo punto de vista. Y eso no es tan real, sobre todo en el área social, porque es dinámica, porque es flexible, ¿ok? Porque es reflexiva, porque es perceptiva, porque es actitudinal. La realidad social no puede ser vista desde una sola posición. De ahí entonces que cada una de las definiciones que les voy a presentar nos va a permitir tener una visión más amplia del concepto. Ok, vamos a empezar mucho tiempo atrás, en 1939, ok, con Awkward. Awkward fue el primero, o yo diría uno de los primeros que habló sobre lo que es la parte social, ¿no? Y fíjense que él la denomina la invención social.
tiene que ser estimulada para mantener el ritmo de la invención mecánica. ¿Okay? A menos que haya una aceleración de la invención social y una ralentización de la invención mecánica, lo cual provocaría desajustes a través graves, ¿verdad? Con toda seguridad. Toda invención que no es mecánica y no es descubierta por la ciencia natural. ¿Qué decía él? Que había que tener un equilibrio. Fíjense que ella empieza a hablar de equilibrio, de homeostasis, ¿verdad? Entre ese gran avance mecánico que se estaba dando en el momento, pero había que tener una parte social que tenía que ser tomada en cuenta. Gran sabio para la época. Después Kesselring y el Leiner, aquí le puse una un poco más avanzada, en el 2008, bastante más avanzada, porque hay infinidad, yo les voy a enviar un documento donde hay una gran cantidad de definiciones sobre innovación social y ustedes van a poder ir viendo el progreso de ellas mismas, ¿no? Dice, elementos de cambio social que crean nuevas realidades sociales, es decir, impactan sobre el comportamiento de los individuos o grupos de una manera muy reconocible con una orientación hacia temas reconocidos que no tienen una motivación económica. La innovación social se debe entender como el punto de interfaz entre la reflexión sociológica y la acción social que requiere reflejarse en problemas sociales y acciones intencionales. Entonces, fíjense cómo ya aquí estos dos autores están hablando de una intencionalidad del proceso de innovación social, ¿ok? Donde hay una cantidad de elementos de cambio, empieza a surgir la palabra cambio, un poco más centrada en lo que son elementos de cambio social. Después tenemos a Godin, ya en el 2012, mucho más contemporáneo, y algunos autores, incluso él, consideran que se puede rastrear el concepto de innovación social desde el siglo XIX, especialmente a partir de la Revolución Francesa. ¿Okay? Es Francia o es en Francia donde realmente se empiezan a sentir con esos movimientos sociales todo lo que tiene que ver con los procesos de innovación. Para otros, el origen de la innovación social como objeto de estudio se localiza en los trabajos de Weber y Schumpeter, y citados por Hillier en el 2004, y más recientemente en la década de los años 70 del siglo pasado con Cloutier en el 2003. Entonces, hay muchísimos orígenes, muchos, diversos, que nos hablan de un proceso de innovación social. No es algo que es aislado, sino que se fue conectando unos con otros. Finalmente, una definición bastante completa es la que nos presenta Estrada, fíjense, ya en el 2014. Es bien interesante que le presten atención a esta definición porque recoge una cantidad de elementos muy significativos. Empieza con una innovación de este tipo, es el conjunto de planes, políticas, acuerdos, mecanismos sociales, formas de organización de la sociedad civil que crean nuevos y exitosos servicios y procesos destinados a la solución de problemas sociales específicos en la organización política y social, en la justicia, en la salud, en el trabajo, en la participación ciudadana, en el acceso a los servicios públicos, la educación, el acceso a la cultura, el descanso, a la recreación y a un medio ambiente sano en los ámbitos locales, regionales, nacionales o globales. Todo ello con indicadores y metas verificables con respecto a su impacto. Entonces, fíjense la amplitud de la definición de Estrada en el 2014. En primer lugar, considera planes, políticas y acuerdos, ¿okay? Que también están ligados a mecanismos sociales y en todos los ámbitos, social, político, salud, ambiente social, incluso recreación y diversión. Entonces, esta es una definición que yo tomé de, como les digo, de las muchas que hay en ese documento de investigación, porque me pareció muy amplia, un poco para que tomemos conciencia de ese elefante. Volvemos al tema del elefante, cómo puede ser percibido desde diversos puntos de vista y puede ser incluso utilizado y ampliado a una gran cantidad de elementos. Después tenemos tres autores,
¿ok? Muy representativos para la innovación social. Tenemos a Geoff Mulgam de Nesta. Dice, son nuevos productos, servicios y modelos que satisfacen las necesidades sociales con mayor eficacia que las alternativas y que a su vez crean nuevas relaciones sociales o colaboraciones. La innovación social entonces responde a demandas sociales no satisfechas por mercados o estados. Entonces, fíjense un nuevo elemento sumamente interesante que aparece aquí, que es el hecho de la no satisfacción de las alternativas como prioritariamente se piensa. Se piensa que a lo mejor el Estado o las empresas o las instituciones o organismos están diseñadas de forma tal que satisfacen necesidades, ¿ok? Pero básicamente cuando nos centramos en la innovación social es cuando Geoff establece el hecho de que es importante visualizarla como una alternativa a lo ya planteado. Después, una definición del Stanford Social Innovation, la Universidad de Stanford, dice, es una nueva solución a un problema social que es más eficaz, más eficiente, más sostenible o justa que las soluciones existentes y cuyo valor creado se acumula principalmente en la sociedad en su conjunto en lugar de individuos particulares. Entonces, fíjense cómo se va de lo individual a lo global en esta y vuelve a resaltar también que ya lo planteaba el autor anterior, la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y que hayan elementos de justicia o de equilibrio en ese proceso. Finalmente, Frank Mullard de 5Com dice, son respuestas a necesidades básicas, ¿okay? Que suponen cambios en instituciones, llevando a una mejor inclusión de los grupos excluidos en diversos cambios de la sociedad. Cambios en la dinámica de las relaciones sociales, incluyendo las relaciones de poder. A mí me gustó muchísimo esta definición, porque siento que se identifica mucho con lo que en Venezuela pudiéramos entender como innovación social, que es el hecho de la inclusión de aquellos que están excluidos, entre comillas, ¿ok? Excluidos por diferentes situaciones, ¿ok? Que vendría al caso estudiarlas en procesos de investigación en el área de innovación social. Ok, después de haber visto entonces todas estas definiciones, yo me encontré con esta gráfica que me gustó mucho. Me gustó mucho porque de alguna forma nos enseña o nos hace un resumen, ¿ok? De algunos elementos involucrados en el proceso. Dice, ¿qué es innovación social? Entonces dice, es un proceso mediante el cual se crea valor para la sociedad. Y fíjense que está dividido esa torta, ¿verdad? Ese círculo en 4 áreas. La primera área que no se visualiza mucho tiene que ver con generar, ¿ok? Generar. Todo lo que está en esta área tiene que ver con generación. Esta primera parte tiene que ver con generación de cosas. Lo que tiene que ver en el segundo es, el segundo elemento tiene que ver con lo que se promueve a través de la innovación social. En la tercera parte de esta torta es cuando se presentan soluciones y aquí tiene que ver con mediante qué cosas yo presento soluciones. Entonces, fíjense, aquí en la parte de generar nos encontramos con nuevos marcos institucionales y sociales. ¿Okay? Son novedosos en comparación con lo que ya venía existiendo en esa organización. En segundo lugar, cambios profundos en los comportamientos y actitudes de la sociedad. Cambios realmente profundos en esos procesos que pudieran estar presentándose o pudieran estar generándose en este proceso de innovación social. En la parte que tiene que ver con los procesos, ¿okay? Nos encontramos con una generación de alianzas, eso es importantísimo en la innovación social. No podemos trabajar de manera individual como organización, o podemos, pero no es tan productivo como si lo hiciéramos de manera de alianza, ¿ok? Con un empoderamiento de la comunidad, buscando empoderar a esa comunidad. Entonces, de alguna forma, buscamos satisfacer una necesidad
aprovechar una oportunidad y resolver un problema que se pudiera estar presentando. En el área de la solución que solucionamos, ¿verdad? Solucionamos de alguna forma esas soluciones que tienen que ser replicables, ¿ok? Y eficables, de alguna manera escalables en ese mismo proceso, tienen que ser eficientes y eficaces, como lo mencionamos anteriormente, y tiene que haber una sostenibilidad del proceso. Y finalmente, ¿mediante qué lo vamos a hacer? Mediante un modelo de gestión, perdón, dentro de un servicio, todo lo que tiene que ver con servicio, con la práctica, obviamente, y con un producto final que vamos a obtener. Entonces, este gráfico, cuando tengan tiempo, como va a estar el video en la plataforma, detállenlo para que ustedes vean cómo resume en su totalidad lo que significa la innovación social en estos tiempos. Ok. ¿Cuáles son las características de esa innovación social? Siempre en todo contexto, en todo fenómeno que se estudie, es importantísimo cuando yo conozco cuáles son los elementos que conforman ese concepto o esa definición o ese fenómeno. ¿Okay? De ahí entonces que sea importante conocer que las características de la innovación social tienen que ver en estar orientada al cambio social y a la generación de valor social. Porque no es solamente generar cambio, es que es tan valioso pueden ser esos cambios para la comunidad, ¿okay? O el contexto donde estemos trabajando. El carácter permanente, ¿okay? Que el cambio social requiere innovaciones constantes. O sea, esto tiene que ser una ola, ¿ok? Algo que empieza y va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que logramos un producto final. La vocación de replicabilidad, ¿ok? No puede haber un elemento de protección, hay que difundirla. Yo siento que este es el corazón de la innovación social, el poder difundir toda esa información que logramos. Vinculada a la comunidad, depende de la situación de la partida y de las características de cada territorio. Que esa innovación va a ser muy, muy particular. Que es diferente si yo trabajo con un hospital, así trabajo con un CDI, así trabajo con una clínica privada. ¿Ok? Todos esos elementos, a pesar de que están en un solo contexto, que es el área de salud, tienen contextos totalmente diferentes. Constituye una función esencial en las entidades del tercer sector que tiene que ver con la reivindicación, la innovación y la acción. Ese tercer sector que está relacionado con lo social y que está en básico. Resulta difícil de financiar, ¿okay? Debido a su alto riesgo y se suele innovar haciendo. ¿Okay? A medida, es como hacer un pan sin tener la receta. Yo hago y voy probando, hago y voy probando. Esa es una de las características de la innovación social. Hay un elemento característico del emprendimiento social y es que es seña de una identidad de origen y medio para la iniciativa y el emprendimiento social también. Ok, volvemos a los gráficos, que como yo siempre les digo, como les he estado planteando durante estas dos clases, son sumamente informativos porque la mente es gráfica, ¿ok? Y a veces los gráficos se entienden mejor que un poco de palabras ahí impuestas, ¿ok? Entonces tenemos en primer lugar la apropiación social del conocimiento. La apropiación social del conocimiento se genera a través de una difusión de un saber hacer, ¿ok? Como ya les digo, yo sé, hago, y así voy a ejecutar. A través de las TIC, ¿ok? La tecnología de información y comunicación, y en el elemento social y cultural que pueda estar inmerso, o que pueda estar inmerso esa innovación. De ahí nos lleva a un segundo plano, que es la participación ciudadana, importantísimo, ustedes lo saben, porque trabajan con esa participación, y es una participación que es comunitaria, y hay un empoderamiento del ciudadano, que es lo que nosotros tenemos que buscar a la larga, que esos ciudadanos estén empoderados y puedan ejecutar acciones sociales. Y finalmente, una co-creación de soluciones innovadoras que nos va a llevar a una innovación social, pues básicamente democrática.
donde hay una participación total de todos los elementos del sistema social en el que se encuentra. Algunos otros criterios que, partiendo de la lectura, se encontraron tienen que ver con lo social. Hay una beneficia a un grupo significativo de personas que contribuye a la reducción de la pobreza o a una mejor calidad de vida de los grupos que están en riesgo social. Y yo pienso que ahí es donde tenemos que centrar nuestros intereses. Okay, yo tengo mucho tiempo trabajando, tuve mucho tiempo trabajando con la Casa de la Mujer aquí en la ciudad de Cabima y logramos grandes cambios a través de la esposa del alcalde de esa época, okay, que creó, producto de lo que era el Ministerio de la Mujer, por supuesto, se creó ese contexto y eso nos llevó a trabajar mucho en las áreas sociales. Genuina, ¿ok? Es básicamente genuina porque emerge de los propios interesados y sus necesidades, perdón, y sus entidades de apoyo en un proceso pues que tiene que ser verificable. Por eso es que es tan genuina y es tan pura, pues, si se quiere. Es original, volvemos a lo mismo, ¿verdad? No se trata de una experiencia repetida, pero no es necesario que sea un invento, no necesariamente. Algo que se ponga en juego en una de las comunidades, yo la puedo transferir a otra comunidad, similar o no similar, haciendo una reestructuración, ¿verdad? Es vigente porque es reciente y es actual, ¿okay? Es una de las grandes características de este tipo de innovación. Es consolidada porque ha superado la fase de experimentación, es decir, ya, pues ya no se puede hablar, bueno, si estamos hablando del siglo XIX, no pudiéramos estar hablando de un proceso de experimentación. Es expansiva porque podría ser reproducida en otro lugar a mayor escala o que sean similares. Y finalmente, la innovación social tiene como característica que es transformadora. Yo creo que esa es una de sus mejores características. ¿Ok? Tiene impacto en relación con variables de desarrollo social, como por ejemplo los costos, la cobertura, el ingreso, el empleo, la participación, el rendimiento, la cultura, la calidad de vida, la gestión y por supuesto crea nuevas oportunidades que yo siento que es lo más relevante de todo este asunto. Ok, veamos entonces el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la innovación social después que la hemos definido y que hemos planteado, perdón, sus características y criterios? El objetivo de la innovación social tenemos. El objetivo de la innovación social es el idear y articular medidas y actuaciones que aporten soluciones innovadoras a los problemas y necesidades de la comunidad, de tal forma que las políticas públicas obtengan mejores resultados y se optimice la utilización de los recursos dedicados a ellas. Es decir, en principio, al menos no se trata de modificar los objetivos de las políticas públicas, sino de innovar en las medidas y actuaciones para optimizar los resultados obtenidos con los recursos dedicados a estas políticas. Entonces, fíjense, aquí hay una simbiosis, ¿ok? Hay una unión, hay una sinergia entre lo que son las políticas públicas generadas por el Estado, ¿verdad? Y todos esos elementos que están conformados en el Plan de la Patria, ¿verdad? Que hemos estado desarrollando a lo largo de todos estos años, y los elementos relacionados con cómo poner en práctica de una manera más flexible, más justa, más innovadora, más transformadora, como ya lo hemos señalado anteriormente, esas políticas públicas que ya existen y que están siendo revisadas constantemente. Entonces, la innovación social y el desarrollo local, que lo global es excelente, lo nacional es excelente, pero lo local a veces es más revelador de los procesos que se están viviendo a nivel de innovación social. El objetivo general es promover el compromiso para participar activamente en el desarrollo del proceso y motivar hacia la apertura mental y la generación de espacios de enseñanza-aprendizaje que permitan una reflexión profunda con el fin de establecer acciones concretas que favorezcan el desarrollo local y la generación de oportunidades productivas en en las cuales se incorpore el potencial de cada región. Entonces, esto es muy interesante,
Porque nosotros sabemos que a lo largo de nuestra patria, de nuestro país, Venezuela, existen regiones dedicadas a diversos elementos. Por ejemplo, nosotros aquí en el Zulia, la parte petrolera, a lo mejor en la región del Táchira, todo lo que tiene que ver con la parte agrícola, ¿ok? En la parte del centro con lo que tiene que ver con ganadería, en la parte de la costa, todo lo que tiene que ver con la parte de pesca, de pescadería, etcétera, de todo lo que tiene que ver con procesos propios de cada localidad que le va a dar un tinte particular a esta innovación social. Como yo les platiqué en la primera clase, nosotros tenemos una sede en Bogure, ¿verdad? Y cuando nosotros trabajamos con estudiantes de Bogure, por ejemplo, ellos se centraban en elementos de su contexto, como era la pesca, ¿ok? O lo que tiene que ver con el cultivo de las matas de coco, el plante de coco, ¿ok? Y que eran tan útiles para ellos en ese momento. Con los muchachos del contexto de esta región, por ejemplo, teníamos elementos innovadores en el área de, más que todo, de mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? Y cómo esos mismos ciudadanos podían lograr esas mejoras. Entendió ahí que algunos otros objetivos de la innovación social, además de la búsqueda de soluciones, por supuesto, disculpen, se parte de metas, entre las que más se destacan está generar la participación de los distintos actores de la sociedad de forma activa, activar los procesos, los centros comunitarios, las comunas, los mismos miembros de cada una de estas. Yo pienso que esto debería ser uno de los objetivos de estos nuevos alcaldes y nuevos gobernadores que van a surgir en estas elecciones, que tienen que ver con buscar la participación activa de estas personas. Superar los retos que puede emplear, impedir el desarrollo de la comunidad, ¿ok? Fomentar el compromiso y el sentido de pertenencia de los ciudadanos, establecer nuevas relaciones personales y profesionales. Eso también es muy importante, porque esos grupos multidisciplinarios que se hacen en los consejos comunitarios son importantísimos, porque nos permiten de alguna forma conocer con qué cuenta la comunidad para sus mejoras y para su proceso de innovación social. Mejorar la calidad de vida de la mayor cantidad de individuos, yo pienso que ese es el fin ulterior, realmente que la calidad de vida sea lo más óptima posible. Ok, aquí hay un ejemplo, si se quiere, de este proceso, que es Ashoka. Ashoka es una organización que promueve el emprendimiento social mediante la afiliación de emprendedores sociales. Los invito a que visiten su página para que se enteren de esta organización, que tiene una visión de un mundo donde todos somos eh, impulsores. Ahí me comí un poquito una palabra, pues no quedó tan bien, ¿no? Pero son impulsores del cambio. Un mundo que responde rápida y eficazmente a los retos sociales y donde cada individuo tiene la libertad, confianza y respaldo social para abordar cualquier problemática y generar cambio. ¿Ok? Por decirles algunas, dentro de algunas de las tareas que ustedes, la tarea que van a tener para este módulo, para esta parte, tiene que ver con buscar asociaciones, organizaciones, innovaciones sociales en Venezuela que nos permitan conocer mucho más de esto. Entonces el proceso como tal de innovación social parte de unas demandas, ¿okay?, que hace el contexto, que hace la localidad, que hace la nación, que hace, se hacen a nivel global, un proceso de propuesta. Fíjense que es muy parecido a lo que vimos en el proceso de innovación de la primera clase. Hay un tercer elemento que son los pilotos o los prototipos que se hacen de todo proceso, una sostenibilidad en el cuarto lugar, para hacer una ampliación en el quinto que me lleve a un cambio sistemático, ¿ok?, de los procesos. Entonces, fíjense la forma que tiene ese gráfico. Tiene una forma de caracol, si se quiere, ¿verdad? Es como una espiral donde algo tan concreto como son las demandas se va ampliando, ¿ok?,
en una parábola que me lleve a mí a un cambio sistemático en estos procesos. ¿Cuáles son los roles o papeles que tenemos que buscar desarrollar y qué es lo que estamos haciendo a través de este simposio? Estamos buscando desarrollar roles o papeles que nos permitan llevar a cabo o ejecutar estos procesos de innovación social. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Esa es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. A veces es la última que nos hacemos, después que nos conocemos todas las características. Pero básicamente tenemos que empezar por pensar que los ciudadanos que tienen como propósito aportar soluciones individuales o colectivamente a algunas de estas cuestiones que se presentan y que actúan a través de la llamada responsabilidad social individual. ¿Ok? Ese es un concepto que surge desde hace mucho tiempo, pero que tuvo gran realce cuando estaba el presidente Chávez dentro de sus mandatos, ¿ok? Porque la responsabilidad social es un elemento importantísimo para todo concepto que queramos desarrollar en las comunidades, porque tenemos cada uno que ser responsable de esos procesos. La idea, entonces, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Fíjense que está entre comillas. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Si tú no cambias, nada cambia. Eso lo han escuchado infinidad de veces, pero es una gran realidad. Motiva a muchas personas de todas las generaciones, personas que quieren aportar su granito de arena y son activos en las distintas facetas de su vida para provocar mejora de alguna manera social. Entonces, esto es una playa que se hace partiendo de un grano de arena, pero que es factible convertirla en una playa si todos nos ponemos juntos y estamos al conjunto siendo responsables de los procesos de cambio. Entonces, fíjense que los roles que se pueden jugar dentro de un proceso de innovación, no necesariamente yo tengo que quedarme fijado en un solo rol. Tenemos a los buscadores, que son aquellas personas que están en contacto con las comunidades, ¿ok? Y que me van a permitir a mí buscar esas propuestas o esas ideas que son necesarias. Están los creadores y fíjense que ellos dos están interconectados, porque el creador no es nada sin el buscador y el buscador no es nada sin el creador, que a la vez se interconecta con los que desarrollan esa idea para que entonces puedan ejecutarla, ¿ok? Y de alguna forma activar. Y fíjense que en el centro está el facilitador de esos procesos. Entonces, ¿qué nos llevaría? Nos llevaría en que cada una de las organizaciones en las que ustedes están trabajando, incluso en la ONTI, en la eléctrico, en todos los contextos, incluso en nuestra universidad, nosotros tenemos que trabajar como un uh, esquema, con un gráfico donde nos apoyamos unos a otros y donde podamos jugar diferentes roles. En un momento yo conseguí una propuesta, pero en su momento yo la ejecuté también. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que a veces en las comunidades vemos que todos estos roles no se juegan, sino que todo se concentra en una sola figura. ¿Ok? Y eso a veces no es tan productivo o sencillamente no es productivo, porque tenemos que buscar generar en las diferentes personas, en nuestras diferentes generaciones, desde los niños incluso, hasta los más de edad avanzada, que creen que a lo mejor la gente de la tercera edad no puede ser utilizada, y esa es una gran falsedad, porque ahí es donde está la mayor cantidad de experiencia y sabiduría. ¿Okay? Entonces, esa gente pudiera formar parte de este contexto al igual que cualquier otro ciudadano. Ya centrándonos para entender un poquito más estos tres roles que son los que más se mencionan a lo largo de la bibliografía y de la teoría que realizamos para crear esto, están los buscadores que son especialistas en buscar información. Su tarea no es producir nada nuevo, sino suministrar información al equipo durante las diferentes etapas del proceso de innovación. Básicamente son los bibliógrafos, le digo yo, los que están allí, pues conscientes de todo lo que está pasando. Tenemos a los creadores, que son las personas que producen las ideas para el grupo. Su función entonces es idear nuevos conceptos y posibilidades, buscar nuevas soluciones en cualquier momento del proceso de innovación. ¿Ok? Y el otro tercer rol que se juega en este proceso de innovación son los desarrolladores, que son los especialistas en concretar las ideas en productos y servicios. Son quienes hacen tangibles las ideas
y dan forma a los conceptos. El creador de la idea mientras el desarrollador inventa. Una vez piensa que esto es teoría, pero esto es realidad. Es realidad que tenemos que poner en práctica, porque la teoría se escribe en función de experiencias que se han vivido, ¿ok? Y que nos llevan a los que venimos atrás a que nos orienta sobre cuáles son los elementos a desarrollar en un contexto. Entonces, yo les invito, de verdad, a la gente que está trabajando en este proceso de innovación social, a que ubiquen a sus buscadores, a sus creadores, a sus facilitadores, a sus desarrolladores, que los ubiquen y los entrenen, los adiestren, ¿ok? Porque en la medida de que yo me sienta identificado con un proceso dentro de ese plan que estamos generando, yo me voy a sentir muchísimo mejor, porque sé qué es lo que quieren de mí, ¿ok? Claro, tampoco es que me voy a cruzar de brazos y voy a decir, bueno, yo soy un buscador y yo no voy a hacer absolutamente nada. Vieron que, como se ve en la gráfica anterior, aquí hay una conexión de todos los elementos, ¿ok? Aquí tú tienes un objetivo, pero básicamente ese objetivo tiene que ser compartido con el resto de los roles de esta situación. Ok, vamos entonces para las variables, ¿ok? Eh, Cuando hablamos de variables, son elementos conformadores de un proceso, ¿ok? Que son las que resaltan, algunas y otras que intervienen en ese proceso de innovación social. Entonces, a través de estas variables podemos conocer cómo se mueve la situación que se está planteando. Entonces, fíjense, hay una estrategia global, ¿ok? Una estrategia global, pero fíjense todas las cosas que están involucradas en esta estrategia global. Por supuesto, en la cabeza, no por casualidad, sino por causalidad, está la financiación. Nada que quiera ser movido para un elemento innovador debe faltarle la financiación. Todo lo que tiene que ver con producción es otra variable importantísima, la comercialización de ese elemento, la diversificación en otras áreas o en otros contextos, el crecimiento que pueda tener esa innovación, la tecnología que se va a aplicar para desarrollarla, las adquisiciones, sea de recursos humanos, materiales de todo tipo, la estructura que está configurada, las habilidades, eso lo vamos a ver en el módulo del ADN del innovador, que debe tener un innovador, y finalmente la integración de todas estas variables que no pueden ser vistas de manera aislada, sino que volvemos a lo mismo. Todo tiene que estar conectado, porque si la persona que va a dar el dinero, que va a ejecutar el proceso de financiación, no conoce de la tecnología, ¿ok? O no está en contacto con esta tecnología, no vamos a hacer absolutamente nada, porque yo no sé qué es lo que yo voy a adquirir, ¿ok? Por poner un ejemplo. Entonces, ¿cuáles son detalladamente las variables que intervienen en un proceso de innovación social? Tenemos en primer lugar el impacto y la transformación social. El objetivo de la innovación de este tipo debe ser resolver algún proceso social, algún producto, algún prototipo social. El término social engloba los retos medioambientales, éticos o económicos que pudieran unir todas esas dimensiones. La otra gran variable tiene que ver con la colaboración intersectorial. La innovación social se produce de manera aislada, no se puede producir, perdón, de manera aislada. A menudo se dan espacios donde se trabaja el sector privado, público y otro tipo de colectivos que pudieran estar relacionados. La parte de la sostenibilidad económica y la viabilidad a largo plazo, aunque se busque resolver problemas sociales, se hace también pues mucho énfasis en la autosuficiencia y la orientación a resultados de la estrategia financiera. ¿Ok? Entonces, esos son dos elementos que hay que considerar grandemente, que tiene que ver con el logro de resultados y el uso de la finanza. Después tenemos que ver con el tipo de innovación. En general hay dos tipos, la innovación abierta y la innovación cerrada. La primera se basa en que los intereses son libres de copiar una nueva idea pues ya adaptada, y la segunda se basa en la propiedad intelectual por la cual el conocimiento pertenece al autor. Suele ser más común el primer tipo. Nosotros la experiencia que tenemos con los estudiantes que hacían el área de innovación social, mayoritariamente era una innovación que ustedes no lo crean, pues más de autor, más de que hubo una situación
y yo resolví, ¿ok? Algo novedoso totalmente. De allí que nosotros trabajáramos con los elementos de creatividad, de fluidez, flexibilidad, originalidad y viabilidad de los contextos, ¿ok? Porque es la que de alguna forma estaba allí presente. Después tenemos la escalabilidad y la replicabilidad, y en este mundo cada vez más global es importante que las innovaciones sociales puedan replicarse en otros lugares, ¿ok? A grandes escalas. Además, la mayoría de los problemas ambientales y sociales son realmente globales. Entonces es importante que yo pueda trasladar y que sea Venezuela la que lleve respuestas a otros países, a otras localidades, a otras regiones. ¿Cuáles son entonces los ámbitos de acción? Podemos trabajar a nivel organizativo, a nivel financiero, a nivel comercial, a nivel del medio ambiente o a nivel de elementos metodológicos. Okay. Aquí tenemos otro gráfico, okay, donde hablamos de una gobernanza y una participación de la gestión de políticas públicas, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Hay sostenibilidad, movilidad y vivienda y urbanismo, también otra área de aplicabilidad. La parte de economía social y emprendimiento social, que es a lo mejor hacia donde más Venezuela ha estado volcada. Servicios sociales, la parte de envejecimiento, igualdad de género, inmigración, ¿ok? Y finalmente todo lo que tiene que ver con educación, ocio, cultura y convivencia, ¿ok? Importantísimo en estos tiempos de pandemia, ¿okay? Donde la convivencia debería estar llena de elementos de innovación social que le hagan una calidad de vida mejor al ciudadano y a la ciudadana de este país. Ok, finalmente ahí tenemos el mapa de Venezuela con nuestro satélite que está allí en colores y pues todos los contextos que tienen que ver con Venezuela. ¿Okay? Básicamente, eh, esto viene aquí porque lo que vimos hoy es una abreboca. Yo siempre digo lo mismo. Siempre tienen que darnos ese primer gustico de ese alimento que yo quiero crear, ¿verdad? Si yo quiero crear un pan de jamón y queso, tengo que tener una primera probadita para entonces decir, quiero hacerlo. Entonces, básicamente eso es lo que yo quiero, ¿no? Y queremos nosotros en el centro, que de alguna forma le demos ese primer toque a esa productividad en el área de innovación social. De ahí entonces que como lo van a ver en la actividad que les tocaría para este módulo, eh, nos gustaría que nos presentaran una infografía o una grafía digital de cualquier cosa que ustedes, con la cual ustedes trabajan y se sientan mejor, donde me señalen organismos que estén trabajando a nivel de innovación social y algunas innovaciones sociales que ustedes pueden descubrir en sus procesos investigativos para que nos podamos ubicar y poderlas revisar en el próximo encuentro. Bueno, me despido de ustedes ya por la mañana de hoy y esperando que esto haya servido de aclaratoria de muchísimos contextos y de alguna forma invitarlos a seguir investigando, a leer. Les estamos poniendo también dentro de las actividades lectura para que en la medida que yo leo, me va creando ese gusanito de deseo de avanzar y de lograr cosas. Entonces, como siempre les digo, gracias, muchas gracias en nombre de todos los miembros del centro, en nombre de la universidad y de las autoridades rectorales, por confiar en nosotros en este proceso de saberes y experiencia. Gracias.